Olá amigos, ¿qué tal? Vamos a empezar con la nuestra clase número 8, que hoy voy a hablar de gases para TIC. ¿Qué gas se usa para soldar con el proceso TIC? ¿Qué gases se usa? Entonces, si ustedes mirar el nombre del proceso, ustedes ya tienen una idea de qué gas usar, ¿ok? El proceso TIG ese proceso de soldadura es más conocido por TIG, ¿ok? ¿Y lo que significa TIG? T-I-G, Tungsten Inert Gas, ¿ok? En inglés. Y el nombre correcto del proceso es Gas Tungsten Arc Welding, ¿ok? Entonces, eso significa que se usa un gas inerte y un electrodo de tungsteno no consumible, ¿ok? Y el nombre completo, correcto, es Gas Tungsten Arc Welding, GTAW o W, soldadura por un arco eléctrico. Se usa un electrodo de tungsteno y un gas inerte, ¿ok? Entonces, mas lo que es un gas inerte? Son gases que no reaccionan con... hay un error aquí, a veces escribo como portugués. Eso va a acontecer. Entonces, son gases que no reaccionan con metales u otros gases. No, es lo que eso significa. Yo tengo aquí dos ejemplos de dos metales, dos materiales base, un acero al carbón. Yo no tengo dudas se dice acero al carbono o acero al carbón. Después ustedes me escriben. Entonces, y otro, un acero inoxidable, inox 304, A36 acero al carbono. Entonces, esos dos materiales son los que más se usan. Si usted tiene un ángulo, un hierro, una barra de hierro, hablamos hierro, pero es acero al carbón. Un acero estructuras metálicas, normalmente es A36, ¿ok? Vigas, ¿no? Son A36. El acero inoxidable que más se usa industrialmente es el inox 304, ¿ok? Entonces, esos elementos de aleación del metal que tiene, elementos que tienen en la aleación del metal son cantidades en porcentajes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en acero al carbono A36 yo tengo 0.29% de carbono y 0.08% de carbono. Y tengo manganeso 2%, 0.08, 1.2% manganeso. Ese azufre, hablamos en portugués enxofre, español es azufre. Yo tengo 0.0, esa es una impureza, no hay como eliminar totalmente, 100%. Entonces tiene 0.03, pero los elementos principales son esos,
que va a hacer modificaciones, cambios en la reacción. Eso tiene silicio en acero inoxidable 1%, cobre no tiene. Acero inoxidable, los elementos más importantes, los elementos de aliados más importantes son cromo y níquel. ¿Okay? 18 a 20% de cromo y 8 a 10% de níquel. Entonces, lo que restante es hierro. Entonces, en una reacción inox 304, yo tengo cerca de 70% de hierro. En acero carbón yo tengo 93% de hierro. ¿Okay? Bueno, cuando usted usa un gas que no tiene reacción, eso significa que usted le va a soldar, ir al baño de fusión y después que está listo, la soldadura está sólido, la aleación, los elementos no cambiaron, no hay modificación en su composición química. Por ejemplo, se tiene 0,29%, permanece 0,29%, y acero inoxidable también. Para usted entender mejor, vamos a imaginar un otro proceso MIG-MAC. ¿Okay? Entonces, MIG-MAC. Lo que significa MIG-MAC. Siempre los nombres vienen del idioma inglés, de la lengua inglesa. Entonces, MIG es metal inert gas. Okay, metal inert gas. Y MAG es metal active gas. MAG, M-A-G, MIG, M-I-G, metal inert gas. Entonces, en MIG nosotros usamos gas que son inertes, pero también usamos gas que son activos. Este gas retiene reacción. Ellos, active gas, reaccionan con metales u otros gases. Por ejemplo, si usted está soldando con una mezcla de gas de acero carbón que tiene 75% de CO2 más 75% de argón, 75% de argón más 25% de CO2. Entonces, esta es una mezcla que es reactiva. Esta mezcla hace cambios en los elementos. Eso es por eso que para soldar con, por ejemplo, MIG, que es un gas inerte, para soldar aluminio y sus aleaciones se usa un gas inerte, que es argón, para soldar con proceso MIG. Y para soldar los aceros se puede usar una mezcla que tiene reacción. ¿Okay? Entonces, si usted soldar
este acero al carbón A36, la cantidad de carbón va a subir, va a ser más, va a crecer. Entonces puede ser que después de pronto usted tenga 0.32% de carbón. No hay tanto problema, ¿ok? Y también va a hacer otras modificaciones y otros elementos. Pero en acero 304, ahí no puede. Si usted usa esas mezclas para soldar acero inoxidable, la cantidad máxima que se puede tener para acero inoxidable de carbón es 0.08%, la cantidad máxima. Y si usted soldar con una mezcla como esa, puede ser que después de pronto usted va a tener un resultado aquí para inoxidable de 0.08. Usted va a tener 0.12, 0.20. Ahí tiene el problema. Porque se va después, cuando ese material en operación, en la industria, lá donde está, va a tener corrosión, va a haber herrumbre en el cordón, de soldadura, ¿ok? Entonces, no puede. Bueno, eso es para usted comprender, nuestro asunto no es Mi'kmaq. Una vez me preguntaron, ¿tiene TIG? ¿Tiene TAG? Me preguntaron si tenía también el proceso TAG, que yo diría un gas activo. No tiene. No se puede usar el gas que tiene reacción en el proceso TIG. ¿Okay? Para ustedes tener una idea de cantidad, imagina que tenemos 0.08% de carbono. Entonces, imagina 1 kilo de acero inoxidable. 1 kilo, 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces, si yo tengo 1000 gramos, 0.08%. Entonces, 0.08 divide por 100 igual por 1000. Entonces, yo tengo en 1 kilo de acero inoxidable, yo tengo 0.8 gramos de carbón. Es muy poco, y no puedo tener más, porque si no tiene corrosión. ¿Ok? Bueno, pido un tiempo en este video ahora para hacer un pedido a ustedes. Yo necesito que, si usted no es suscrito, por favor, suscríbete ahora y curta ese video, ¿ok? Haciendo un clic en gusta, no me gusta, no importa. Mas yo necesito que ustedes suscríbete, comparta con sus amigos, pidan para ellos suscribir también. Porque yo ya tengo ese canal a 2 años, más o menos 2 años, y tengo pocos suscriptos, ¿ok? Y para el canal avanzar, yo poder también subir videos aquí, yo necesito más suscriptos. El YouTube valoriza quien tiene muchos suscriptos. YouTube valoriza las personas que tienen más de 100,000 suscriptos, ¿ok? Entonces, yo tengo 26,000 suscriptos, está lejos de 100,000, pero yo necesito que ustedes
me ayuden a lograr más suscriptores. ¿Ok? Vamos a seguir con el video. Cuando nosotros imaginamos un gas para soldadura TIG, el nombre siempre es gas de protección. Entonces nosotros imaginamos que la función del gas es solamente para proteger el baño de fusión de la soldadura. Sí, esa es la función principal, pero hay una otra función extremadamente importante que es que tiene que tener un gas de protección. Cuando usted empieza cuando usted enciende el arco eléctrico en el proceso TIG, como ya les dije en otras clases, usted tiene que tocar el electrodo en la pieza, tiene que tocar, arriscar o entonces usar lift y arc, tocar, subir, levantar para encender el arco, o entonces con alta frecuencia que solo funciona para empezar el arco y después no tiene más alta frecuencia, solo para encender el arco eléctrico. Y después que enciende el arco eléctrico, el tungsteno se queda, tiene que estar lejos de la pieza. No puede tocar la pieza porque se contamina el tungsteno. Ele también fica como goma en la pieza. Entonces, cuando usted levanta el tungsteno que ele está lejos de la pieza, tiene una distancia, ¿por qué el arco eléctrico no se apaga y se mantiene encendido? Porque el gas que se usa en el proceso TIG tiene que tener una capacidad, un potencial de ionización. Lo que es eso? Es una explicación muy compleja, pero para usted entender, el gas que se usa en TIG tiene que formar ions. ¿Ok? Ions. Estos ions es medido en voltios. Y se forma entonces, ese gas tiene que tener la capacidad, esos voltios tornan ese gas, haga con que ese gas tenga energía. ¿Ok? Energía, y se puede tener electricidad. Entonces, esa energía que tiene el gas, amarillo es el gas, blanco es arco eléctrico, esta energía que tiene en voltios es que tiene la capacidad de transportar, mover la corriente del tungsteno para la pieza. Entonces, esos electrones, entonces hay todo ese control, ese pasaje de electrones, ¿ok? Que es muy importante. Él tiene muchas funciones, como vamos a ver, como vamos a ver después para soldar aluminio, los electrones, los sentidos. Eso ya hablé para ustedes en la clase número 2, ¿ok? Entonces, si el gas no tiene capacidad de ionización, potencial de ionización, formar ions, no sirve para soldar contigo, mismo siendo un gas inerte como es el nitrógeno. Nitrógeno es un gas inerte,
pero no es capaz de formar iones. Entonces, el nitrógeno, no hay pasaje de la corriente aquí, ¿ok? Que conducir electricidad aquí, el gas no tiene esa capacidad y el arco eléctrico no se mantiene. Una duda que usted puede tener y preguntarme es: nitrógeno es un gas inerte, ¿y por qué no se puede soldar con él? ¿Por qué no se logra un resultado bueno con él? Es porque el nitrógeno no es capaz de formar iones. ¿Ok? Entonces, no es posible lograr que el gas tenga la capacidad de conducir electricidad del tungsteno hasta la pieza. Por eso no se logra soldar con nitrógeno. Tiene mucha porosidad, el arco eléctrico muy malo, ¿ok? No es posible. Pero en otras situaciones, como purgar, usted puede usarlo, ¿ok? Acero inoxidable, si usted le va a soldar, usted puede purgar con él. Solo tiene que tener cuidado cuando es una soldadura que tiene abertura de la raíz, porque él puede salir por la abertura de la raíz y dificultar la protección del argón. Mezclar con argón, entonces puede tener problemas para mantener el arco eléctrico. Los dos gases que más se usa para el proceso TIG es argón y helio. Pero el argón es lo que más se usa, porque usted puede soldar todos los metales que son soldables con argón, sea acero o carbón, acero inox, aluminio, magnesio, cobre, bronce, todo que se puede soldar, se puede usar argón. Ok, entonces es lo que más se usa. ¿Quién inventó el proceso TIG? Fue un ingeniero de Estados Unidos llamado Russell Meredith. Él trabajaba para una empresa llamada Northrop Grumman, que era un proveedor de aviones, de aeronaves. Él necesitaba fabricar aviones más livianos. Entonces, la empresa Northrop Grumman necesitaba hacer aviones con las estructuras en aluminio o magnesio, para enviar para la Europa durante la Segunda Guerra Mundial, para combates por los pilotos, para combates en la guerra, más livianos, más rápidos, mejor para manejar, ¿ok? Entonces, pero el problema que ellos tuvo, los procesos existentes en la época, era MIG y electrodo revestido. Y esos procesos son muy malos para soldar aluminio. Hasta hoy son malos. Entonces, Russell Meredith y su equipo de personas, de colegas de trabajo, inventaron el proceso TIG. Pero él usó por la primera vez helio y no argón. Entonces, el primer nombre del proceso TIG fue ILIAC.
Iliac. E não TIG ou GTAW. ¿Ok? Entonces, pero ellos tuvieron muchos problemas cuando se usó ello. El ruso Meredith tuvo muchos problemas. ¿Qué problemas fueron esos? Dificultad de empezar arco eléctrico turbulento, ¿sabe? Difícil para manejar. Entonces, él empezó a usar argón, ¿ok? Y después, con argón, el nombre fue cambiado entonces para TIG. Después, mas por un buen tiempo fue llamado Iliac en inglés. Eli, porque se usó ello. ¿Ok? Bueno, ¿qué diferencia tiene en estos gases? El gas que más se usa es argón. Y argón se solda, todos los metales se usa argón. Todos los metales que son soldables, sea acero o carbón, acero inoxidable, aceros, aluminio y sus aleaciones, magnesio y sus aleaciones, todo se puede soldar con argón. Se usa argón para la mayoría de las veces. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces qué tiene argón de bueno, qué tiene ello de bueno o malo. Argón, potencial de ionización 15.7 voltios. Potencial de ionización de helio 24.5 voltios, casi 10 voltios más. ¿Qué eso significa? Que recuerda que cuando yo mostré a ustedes la potencial de ionización, es donde el gas se torna conductor de electricidad, cuando él forma el ions. Entonces, con 15.7, casi 10 menos que helio, el arco fica más estable, más suave, ¿ok? Y se puede manejar mejor do que con helio. Entonces, si usted va a soldar una pieza más delgada o tiene posiciones difíciles para manejar, para se posicionar, argón es mejor, helio no. Por esta razón, helio es mejor solamente para piezas de grandes espesores. Otras características de ellos: peso atómico de argón 40, peso atómico de helio 4. Entonces, argón es 1,5 veces más pesado que el aire. Helio es 7 veces más liviano do que el aire. Argón 10 veces más pesado que el helio. El helio 10 veces más liviano que el argón. Y por esta razón que el argón es más pesado do que el aire, argón forma una manta sobre la soldadura, una cubierta en toda la área de la soldadura. Es más pesado. Pero helio es complicado. Él es más liviano que el aire. Entonces, helio tiende a subir de la área de la soldadura. Es más difícil mantener el gas de protección en el baño de soldadura. ¿Ok? Usted necesita de 2 a 3 veces más gas de protección helio do que argón.
Por ejemplo, si usted está soldando y usa un flujo de 10 litros por minuto, con ello usted va a tener que usar 20 a 30 veces, 20 a 30 litros por minuto. En algo usted usa 10. El costo mucho menor que ello. Entonces, si usted tener en cuenta los costos, dependiendo de dónde usted vive, usted no tiene, es decir, si usted necesita es mucho, muy costoso. ¿Ok? No, se crece mucho los costos de soldadura. Se usa ello. ¿Ok? Bueno, después, argón tiene baja conductividad térmica. Argón no es un buen conductor de calor. ¿Ok? Entonces, no es un buen conductor de calentamiento. No sé si calor también habla en español. No es un buen conductor de calentamiento. ¿Ok? Por esa razón, ellos ya es alto conductor porque tiene más voltios. ¿Ok? Entonces, la helio usted va a tener para una misma corriente seleccionada y una misma velocidad de avance, usted tiene más penetración con helio que con argón, mucho más. ¿Tá? El arco eléctrico con helio es más ancho y tiene más penetración. Argón tiene un arco eléctrico, você tiene un cordón con un ancho, pero la penetración con argón siempre baja. Argón no tiene mucha penetración. Pero argón produce excelente estabilidad del arco. Helio produce una mala estabilidad del arco. Por esa razón, helio no es indicado para soldar manual. Solo cuando es mecanizado, es automatizado, está en una máquina, una antorcha presa, tiene un mecanismo que controla los movimientos, la altura. Helio tiene más ventajas que argón. Pero manualmente cualquier oscilación un poco el movimiento que usted hace ya tiene un efecto en el arco eléctrico. ¿Ok? Argón facilita encender el arco, el cebado del arco eléctrico. Con argón es tranquilo, es muy mejor. Con helio es muy malo para encender el arco eléctrico, hay mucha dificultad. Con argón usted tiene un mejor control del baño de fusión. Por las razones ya dichas, con ellos usted tiene un peor control del baño de fusión. ¿Ok? Argón tiene un arco eléctrico más suave y silencioso. Helio tiene un arco eléctrico inestable y turbulento. ¿Ok? Argón, baja penetración, y helio, grande penetración. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde es mejor si usar entonces helio? Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver las sugerencias para seleccionar el gas de protección de acuerdo con los metales base, los espesores, si es soldaduras manuales o si es soldaduras automatizadas. Entonces, aluminio y sus aleaciones, espesores hasta 3,2 milímetros,
1/8 de pulgada. Si es soldadura manual, usted va a soldar con argón y seleccionar corriente alterna. Si usted tiene un equipo que no tiene corriente alterna, no es posible soldar. Si usted tiene grande productividad, tiene soldaduras automatizadas, entonces hasta 3,2 milímetros usted se puede usar argón, corriente alterna o helio, corriente continua, antorcha no negativo. Pero eso solo porque tú tienes un procedimiento que es automatizado. ¿Ok? Entonces es posible soldar. Por encima de 3,2 milímetros de espesor, 1/8 de pulgadas, ustedes también pueden soldar con argón, corriente alterna, si es manual. ¿Ok? Y argón y helio, o entonces, si es automatizado, ustedes pueden mejorar la velocidad y penetración con una mezcla de argón y helio. ¿Qué pasa cuando tiene una mezcla de argón y helio? Argón tiene arco estabilidad del arco eléctrico es mejor, el cebado de arco es mejor, ¿ok? Entonces cuando usted mezcla argón con helio, usted tiene una mejora para poder usar helio. La dificultad que tiene con helio, mezclando con argón, ustedes tienen un punto mejor para trabajar. Normalmente, las mezclas de argón y helio son 50 por 50%. A veces tenemos 75% helio y 25% argón. Y a veces tenemos 25% helio y 75% argón. Eso mejora mucho la velocidad y penetración cuando se tiene una mezcla con helio. Como helio es difícil para soldar, estas mezclas mejoran el helio para soldar. Entonces, aluminio, cobre, níquel son materiales que tienen grande conductividad térmica. Entonces, esos materiales se calientan por el entorno muy rápido. Y ustedes se van a soldar solo con argón, no es posible, porque hay que tener una corriente, un amperaje muy alta. Por eso esos materiales, aluminio, cobre, níquel, nosotros tenemos a veces una mejor situación de soldar con esos gases, helio, o mezclas con helio que es posible con la misma corriente de soldadura, por ejemplo, 300 amperios. Con argón, 300 amperios con helio. Los mismos 300 amperios en helio tienen más penetración y más velocidad de avance. ¿Okay? Entonces, cobre sus aleaciones hasta 3,2 milímetros se usa mejor, es mejor usar argón y helio. Una mezcla. Creo que 25% helio y 75%
argón, está bueno. Pero si es aquí por encima de 3,2 manual, helio, ok, puede ser helio, solamente helio. Como es una corriente alta, es posible soldar manual. Y también automatizado, argón y helio, todos corriente continua, antorcha negativo. Recuerda de la clase número 2, a donde expliqué eso, mostré. DC, corriente continua, electrodo negativo, antorcha no negativo. ¿Ok? Después, níquel y sus aleaciones. Níquel, pues hasta 3 octavos, a 3,2 milímetros se puede soldar con argón. Corriente continua, antorcha no negativo. Y automatizado, argônio más helio, corriente continua, antorcha no negativo, o helio, solamente helio, corriente continua, antorcha no negativo, en el negativo, polaridad negativa. Por encima de 3,2, una mezcla argônio-helio, argón-helio, también puede ser 75% helio, 25% argón, ¿ok? Después usted tiene aceros al carbón. Aceros al carbón, usted siempre se usa más argón, ¿ok? Hasta 3,2, por encima de 3,2 en soldaduras manuales es argón. Automatizado, usted puede usar argón más helio, una mezcla con 25% helio, 75% argón, ya tiene una más grande velocidad de avance. ¿Okay? Aceros inoxidables, hasta 3,2 milímetros, también argón. Corriente continua, electrodo negativo. Automatizado se puede usar argônio, helio, corriente continua, antorcha no negativo. O para nosotros que vivimos en países donde no hay helio, con un costo bajo, porque solo en Estados Unidos el helio tiene un costo menor, porque no se tira del aire, se tira de las minas de una otra manera, entonces es más costoso, es menos costoso. Y acá en Brasil, ellos vienen de Estados Unidos, los países de toda la América Latina, ellos vienen de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces para nosotros es muy costoso. Entonces podemos usar una mezcla de argônio con hidrógeno. ¿Okay? Entonces esa mezcla argón con hidrógeno tiene una casi parecida con la situación de argón más helio. Pero lo máximo que se puede poner de hidrógeno, lo máximo, es 10%. 10% de hidrógeno, 3%, ¿ok? No más, sino va a tener grietas en la soldadura. Por encima de 3,2 milímetros manual, de nuevo, si no tuviésemos problema, si nosotros no tuviésemos problema con costos, nosotros se podía usar argônio helio para un argón, disculpa,
25% de helio, no, y 75% de argón. ¿Ok? Ese se puede soldar manual, es normal, una corriente más baja para soldar espesores más gruesos de acero inoxidable. ¿Ok? Pero automatizado también puede usar la mezcla, una mezcla con más helio. 75% helio, 25% de argón. Y manual, 25% helio, 75% argón. ¿Ok? O entonces argón más hidrógeno. ¿Ok? Un ejemplo. Si usted tiene una pieza de automóvil, de carro, de motor, un bloque, ¿ok?, de aluminio. Si usted soldar con una mezcla de 25% de helio, 75% argón o 50-50%, medio a medio, usted va a tener una soldadura en ese cabezote de motor, engine block, ¿ok? Estos blocos de motor en aluminio. Usted le va a soldar con menos corriente. O entonces, si usted tiene un equipo que no está soportando la corriente, si usted le pone esa mezcla, usted va a lograr un resultado bueno, con menos poros, que es un problema de aluminio. El cordón está hermoso, pero cuando se hace rayos X, tiene mucha porosidad. Y las mezclas que tiene helio decrece mucho la cantidad de poros. ¿Ok? Una otra información muy importante que ustedes necesitan saber es sobre la pureza de los gases que se usa en soldadura TIG. La recomendación general es que sea un gas que tenga pureza 4.0. Lo que significa 4.0. Es una forma que se escribe la pureza de los gases, a donde 4 es número de 9, ¿ok? Entonces, usted tiene 1, 2, 3, 4. 4, 9. Entonces, 99.99% de pureza. Esa es la recomendación general. Pero yo tengo encontrado gases con 2.8 y 2.5 algunas veces. Eso para soldadura TIG no es bueno. Para muchos materiales eso no es recomendable. Porque si este número es la cantidad de 9, entonces tenemos 2 9, 1, 2, 2 9, y después del punto tenemos un número 8. Entonces este gas tiene una pureza de 99.8%. Aquí está como error. Es 99.9 o 99%. 99.99 o 99.99,9.
Es lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí tengo 99.8% de pureza. Y aquí tengo 99.5%. 29 más un 5%. Mal, muy mal ese gas. Muy mal para la soldadura. Como dice, algunos materiales no es posible soldar. Y después, por ejemplo, si usted está soldando aluminio que vaya a tener rayos X, entonces cuando se soldar con un gas como ese o como ese, va a tener mucha porosidad. El cordón está hermoso, muy hermoso, pero interno está con muchos poros. Entonces, usted tiene que cambiar, tener una pureza como esta, o entonces en situaciones que siempre ese es un problema, tienen que tener una pureza 4.8 o 5.0. Entonces 4, tenemos 4, 9, 1, 2, 3, 4 y un 8. Entonces tengo 99.998% de pureza para este gas. El 5.0 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces 99.999% de pureza. Entonces, ese gas, este gas es más puro que ese, que es más puro que ese, que es más puro que ese, que es más puro que ese. Para soldadura de materiales como acero inoxidable, duplex, super duplex, titanio, ¿ok? Es necesario que usted no quiere tener problemas y dolores de cabeza, usar estos gases aquí, 4.8 o 5.0, ¿ok? Esa es otra información muy importante sobre los gases. Ahora yo tengo aquí un regulador de presión que se usa para soldar con el proceso TIC o MIG-MAG, que puede usar para argón o mezclas, argón, CO2, ¿ok? Este regulador normalmente, este reloj que está a derecha, eso marca la presión del cilindro de gas. Este a izquierda marca el flujo que voy a seleccionar para soldar. Algunas veces algunos me preguntan, Mesías, ¿qué presión yo pongo para soldar con TIG o con MIG-MAG? ¿Qué presión yo pongo para soldar? Para solda no es presión. Presión es para cuando voy a cortar con plasma, por ejemplo. Entonces, normalmente en plasma se selecciona por recomendación de los proveedores, se selecciona 5 kilogramos por la unidad que para presión, para corte, es esa. Haces ese bar que
casi igualito, bar y kilogramos por centímetro cuadrado. Para cortar con plasma, normalmente el proveedor aconseja a usar 5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Isso é pressão para cortar. Se você usa oxigênio acetileno, também é pressão. 1 quilo, 1 medio quilo, a expressão para corte. Pero para soldar é flujo. A unidade de flujo é la unidade de flujo es litro por minuto, ¿ok? O entonces es CFH, ¿ok? Litros por minuto, o puede ser que es CFH, que es, esto significa que es cubic feet per hour, ok, per hour. Entonces, pies cúbicos por hora. Esta otra unidad de flujo. Entonces, mira en cuál es su regulador para seleccionar. Normalmente en TIG, para la mayoría de las soldaduras, lo máximo que seleccionamos es 10 litros por minuto. Às vezes menos, muitas vezes é menos. Não há necessidade de dar muito gás para soldar. Muito gás às vezes é pior, ok? Na prática vou mostrar a vocês nas classes práticas los flujos, ok, para seleccionar. Pero acá en Brasil, un usuario escribió para mí, a donde preguntó: tengo un problema, compré un regulador de presión para soldar y después de 3 horas el gas ha terminado. Isso es normal? No, no es normal, es un cilindro de 6 metros cúbicos por 3 horas. No, no es normal. Tengo un error, hay un error, ¿eh? ¿Cómo es su regulador? Entonces, él envió para mí una foto. Este reloj, a donde tiene que marcar el flujo, litro por minuto, está marcando kilo por centímetro cuadrado. El proveedor aquí creo que es chino. El usuario siempre quiere más barato. ¿Qué pasa? Que los proveedores salen a comprar más barato y el proveedor no observó que hay un error aquí.
no puede seleccionar para soldar presión tan grande, tan alta, kilo por centímetro cuadrado, de 0 a 25 kilos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, si ustedes seleccionar 5 kilos por centímetro cuadrado para soldar, isso é mais ou menos 250 litros por minuto. É muito, não se consegue soldar com tanto gás assim. Era uma pessoa que estava começando a soldar por la primeira vez e não lograva nenhum resultado. Então, usted se vai a comprar um regulador de pressão, mira se aonde vai a selecionar o flujo de gás está em litros por minuto ou CFH, cubic feet per hour, ok? 9 litros por minuto, 9 litros por minuto, aqui, 9 litros por minuto é mais ou menos 20 CFH, 20 cubic feet per hour, ok? Se você tem um regulador para selecionar em CFH, você não necessita mais que 20 CFH, ok? Bueno amigos, he terminado esta clase. En la siguiente clase, la clase número 9, voy a hablar de los electrodos de tungsteno, cómo son, cómo se usa, para qué sirve, ok? Y ahora quiero enviar un afectuoso saludos y un gran abrazo para algunos de ustedes que están siguiendo esta clase. Está escribiendo de dónde eres, ok? Tengo aquí un grupo de estudiantes de España que están siguiendo estas clases de soldadura TIG. A veces pienso en parar porque estos videos no son muy vistos. Entonces pienso en parar, pero cuando veo estos comentarios y que son escritos por ustedes, me quedo con ánimo para avanzar, para seguir. Entonces, Begoña Condado, muchas gracias. Ella escribió: gracias en nombre de todos mis compañeros, Eric, Gustavo, Guillermo, Diego, Eduardo, Juanjo, Marcelo, Manolo, Manuel, Giorgio, Bené y Manuela, y de mí, Begoña, y también, claro, está nuestro profesor Delfín. Entonces, Begoña, profesor Delfín, y todos ustedes, un gran abrazo mismo para ustedes. Muchísimas gracias, ¿ok? Y también tengo aquí Juan Rambler, de Argentina, Adonai Salinas, desde Barinas, Venezuela, Ouroboros, desde Norte Dakota, Estados Unidos, Luis Herrera Colón, un venezolano que está siguiendo desde Colombia, muchas gracias. Y Iván de Francisco también escribió varios mensajes muy bonitos para mí, muchas gracias Iván. Iván es del País Vasco, Euskal Herria, ok, gracias Iván. Antonio Muñoz, también desde España, Pachipón, desde Santa Fe, Argentina. José María Bernal Hernández, desde Murcia, España. Ramón Mena, desde Colombia. Marco Polo Vargas Tovar, desde Colombia.
Arnold Morales desde México, Eduardo Enrique Mamane Calla desde Perú, Wilmer Morales desde Colombia, Silvia Álvarez Osorio desde Valencia, Rogaciano Castillo desde Los Ángeles, California, Isauro Ceballos desde Ecuador, Manuel Galvez Pérez desde España, otro de España, gracias. José Morales desde Perú, Pablo Martín desde Uruguay, Guillermo A. Giraldo Sánchez desde Colombia, Claudio Alberto desde Bariloche, Argentina, Adrián Franco desde Hidalgo, México, Manuel Ochoa García desde Bogotá, Colombia, Frank Félix Camilo desde la República Dominicana, Herrería Fénix de mi amigo Horacio Pavón desde Entre Ríos, Argentina, Alex Aracena desde Chile y Oscar Pico Acevedo desde Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes y si Dios quiere nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirte. Hasta pronto.